gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales, como siempre, y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Odyssey, Vaughan Live y muchos más. En esta ocasión tenemos con nosotros a alguien que es muy de la casa, ya lo vais a ver, y él es Alberto López. Nos trae hoy una entrevista titulada Encarnación, ¿cómo reconocer los pactos de alma? Voy a contaros un poco más sobre Alberto, aunque muchos sé que le conocéis, para aquellos que todavía no. Alberto López es canalizador, posee formación en varias técnicas de sanación como Theta Healing, sanación por arquetipos, energía universal y Reiki. Es autor de 2 libros y ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo de Donosti en el 2018 y el 2019 y en el Salón de Terapias Naturales de Zaragoza en 2019 también. Además realiza conferencias, talleres y consultas y ha colaborado en revistas y en blogs, escritos radiofónicos y en YouTube. Bueno, pues ahora sí, vamos a saludar a nuestro querido Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola Elena, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Estoy encantado de estar aquí, ¿cómo no? Muchas gracias. Genial, pues yo estoy encantada también de estar contigo otra vez, lo hablábamos, además es un tema muy interesante el de hoy. Y bueno, yo quería comenzar con una pregunta, Alberto, que es, ¿qué son primero un poquito los pactos de alma para aquellas personas que no lo sepan muy bien y qué sentido tienen? Gracias, Elena. ¿Qué es un pacto de alma? Un pacto de alma es un acuerdo libre entre las almas realizado antes de encarnar. Es decir, en ese espacio que hay entre vidas, entre lo que podríamos llamar distintas encarnaciones, las almas trazan acuerdos, pactos, para evolucionar y aprender en unidad. Retoman viejas lecciones, retoman, por decirlo así, experiencias muy intensas que les condujeron a lecciones no aprendidas y pactan, pero siempre desde el amor, en libertad y respeto. No hay coacción, no hay chantaje, no hay manipulación. En ese nivel en el que las almas se mueven, por llamarlo así, no pueden ser ni coaccionadas ni forzadas. En total libertad para aprender, pactan pactos de alma. Un pacto de alma es un acuerdo libre, nunca es una imposición, nunca es un compromiso forzado, siempre es desde la libertad, porque el alma es libre. Cuando encarnamos, ese pacto lo llevamos, y permitidme esta expresión, grabado a fuego en nosotros. En realidad, más que grabado a fuego en nosotros, lo portamos en nuestro aura. Imaginaos una serie de cuerpos energéticos como si fuesen las capas de una cebolla. Pues en ese aura, que son una sucesión de capas y subcapas energéticas, se alojan, por decirlo así, unos códigos informáticos. En realidad son códigos lumínicos que contienen una información. ¿Qué ocurre cuando hay un pacto de alma, por ejemplo, entre 2 personas? Si yo porto una información codificada que se despliega al conectar justo contigo, ahí hay una lección que vamos a vivir juntos. Es como si llevase un código cifrado que solo tú puedes descifrar. No lo hacemos conscientemente, no lo hacemos voluntariamente, pero mi información codificada se descodifica solo contigo, con tu clave, con tu código. Y ahí, en ese código lumínico, está la clave de la lección. Por ejemplo, vamos a retomar una lección sobre el odio. Tú y yo nos hemos odiado en muchas encarnaciones y nos reencontramos libremente para poner un punto final a ese odio sanándolo. Pues cuando nos reencontramos, mi información codificada se activa con la clave que tú llevas y viceversa. Y damos pie a una relación del tipo que sea. Porque hay personas que me enganchan, personas que desde el primer momento intuyo que son de confianza, o al contrario, personas que desde el primer momento sé que no, con esta persona no. Porque hay personas con las que establezco relaciones de gran intensidad o me enamoro sin razón aparente. ¿Por qué? Porque nuestras almas ya se conocen y se reencuentran. Y me diréis, ¿por casualidad? No, la casualidad no existe. Se reencuentran porque ellos lo han planeado. Hemos planeado reencontrarnos para evolucionar, no para castigarnos, no para sufrir, para evolucionar. Mi información y tu información, contenidas en nuestros cuerpos áuricos, en nuestras auras, se activan mutuamente y juntos caminamos hacia un aprendizaje. Y ese es el objetivo de una encarnación, aprender. Y el objetivo de un pacto de almas es ese, aprender, aprender libremente, aprender libremente. Los pactos de almas siempre giran en torno al amor, porque el amor es la clave en la evolución. Nunca giran en torno a resentimientos, nunca giran en torno a odios. Podemos utilizar una experiencia basada en el odio para seguir evolucionando, pero la evolución se realiza desde el amor.
desde lo que es verdaderamente el alma. En esos pactos de alma nos vamos a reencontrar con todo tipo de, por decirlo así, seres. Algunos encarnados, por ejemplo, me reencuentro con una madre, y algunos no encarnados. Guías, maestros, ángeles. Es más, cabe la posibilidad de que en una vida tú y yo hayamos estado los dos encarnados y en una vida posterior tú ya no encarnes y me acompañes, por ejemplo, bajo el concepto de un guía. Hemos sido a lo mejor familia en muchas encarnaciones, nuestro amor es muy intenso, nos conocemos bien, permitidme esta expresión, y nos volvemos a encontrar. Solo que esta vez yo he encarnado y tú ya a lo mejor no lo necesitas. En ese caso, tu información codificada y la mía se activan mutuamente exactamente igual que si estuviésemos encarnados. ¿Por qué? Porque en realidad la diferencia a la hora de activar esas energías entre que yo tenga cuerpo y no la tenga no es tan importante como mi mente piensa. Al final es un tema energético, no es un tema físico. Mi aura aporta unos códigos, tu aura aporta otros y se desbloquean, por decirlo así, mutuamente. ¿Por qué hay almas que elegimos como guías? Porque en muchas ocasiones hemos estado unidos a esas almas en reencarnaciones pasadas y lo que hacemos es prolongar pactos de alma durante varias encarnaciones. Ya no solo en el hecho, por ejemplo, de que alguien que ha sido mi familiar o mi pareja ahora no encarne y me apoya a mí desde ese punto de evolución. También, por ejemplo, cuando estoy protegido por un arcángel. Si yo estoy protegido por un arcángel, lo normal es que ese pacto de alma que hemos trazado los dos libremente no sea la primera vez que se realiza. A lo mejor ya vengo bajo su protección, bajo su manto protector desde otras vidas. Y lo que hacemos es prolongar ese pacto. Un pacto de alma puede ceñirse a una única experiencia, a una única vida o a muchas. Tened en cuenta que en ese sentido mis limitaciones mentales no sirven para limitar al alma. Los pactos de alma no necesitan ser reconocidos para que sean efectivos. A lo mejor yo no sé lo que es un pacto de alma. A lo mejor no me doy cuenta de que mi hermano es un pacto de alma, pero siguen funcionando exactamente igual. ¿Qué pasa perdonad, cuando soy consciente de que es un pacto de alma? Que me permito vivir la experiencia primero de una manera más consciente, más coherente, más sabia, más profunda, y la lección la asimilo con mayor rapidez. Si yo entiendo que entre tú y yo las discusiones, los conflictos, en cambio de ser porque eres muy mala persona, es porque hay una lección, ahí toda mi experiencia cambia. Ya puedo ver, por decirlo así, los tapices que nos unen y puedo ver todo el entramado de lecciones que nos pueden unir y no solo unir, cómo sanarlo. Es muy importante que si yo tengo una relación de odio, en cambio de ceñirme solo a que eres muy mala persona y yo muy bueno, vaya más allá. Me dé derecho a entender la lección que hay entre nosotros, cómo tú eres un espejo, porque los pactos de alma también hablan de espejos. La persona que viene a mi vida viene a ayudarme a aprender y en muchos sentidos es mi espejo. Pues todo eso, cuanto más consciente soy, más fácil es el aprendizaje. Darnos derecho a ser más conscientes, darnos derecho a ahondar en nuestras relaciones, es también darnos derecho a disfrutar más de la vida, a aprender con más sencillez y escapar de esos juicios de bueno y malo. Al final, ¿qué eres? Eres un instrumento para mi aprendizaje, un espejo, un maestro. Eso es lo que eres. Dejo de juzgarte y de considerarte mala persona para ir más allá desde un punto de vista mucho más sabio y permitirme aprender. Eso es lo que es un pacto de alma. Gracias, Elena. Gracias a ti, Alberto. Sí que se ha entendido bastante. De hecho, ya hemos empezado un poquito a hablar también del tema de si puede ser solo cuando encarnamos, solamente en el cuerpo físico. ¿Nos puedes o te apetece ampliarnos un poquito más sobre ese tema también? Por supuesto, las limitaciones del cuerpo físico para las almas no existen. Eso quiere decir, yo puedo tener un pacto de alma con un ángel que no tiene un cuerpo físico. Puedo tener un pacto de alma, por ejemplo, con alguien que encarnó conmigo en otras encarnaciones, pero ahora no tiene cuerpo físico. Y puedo tener un pacto de alma con lo que llamamos normalmente mascotas. A mí esta palabra no me gusta. Si no os importa, prefiero utilizar palabras como compañero de vida. Cuando yo tengo un animal, un compañero de vida que convive conmigo, no es por casualidad, no es aleatoriedad, no es ni buena ni mala suerte, es una elección de las almas. Has aparecido en mi camino por algo. Y el que no sepas manejar un ordenador, suponiendo que yo sepa, no implica ninguna diferencia. La vasija, el cuerpo, el ego, no implica diferencia. Lo importante es el alma. Y el alma es unidad. No hay almas de primera y segunda categoría. Un perro, un beagle que me acompaña en el camino, no es ni un ser inferior, ni un objeto, ni algo que comprar o vender. Es un ser vivo, es un alma exactamente igual que la mía y es un compañero de camino al que hay que honrar, respetar y agradecer. Y hay pactos de alma con ella.
Por supuesto que sí, hay pactos de alma con él, aunque su cuerpo sea distinto al mío. De hecho, si os dais cuenta, nuestros animales de compañía, o como queréis llamarlos, son grandes maestros. Muchas veces nos están ayudando a evolucionar de una manera sorprendente. Lo que pasa es que no solemos ser conscientes de ello. Pero hay una integración tal y tanto cariño que se convierte en un espejo idóneo para mi propia evolución. Por supuesto que es un espejo y por supuesto que es un pacto de alma. No puede ser de otra manera. No puede ser casualidad que yo quiera a este ser con tanta intensidad, con tanta profundidad. Todos los que hemos tenido compañeros de vida de este estilo sabemos que cuando fallecen nos desgarra el dolor. Pues eso es porque la unión es auténtica, porque no es un objeto que compro como si fuese un jarrón. Pues hay un pacto de alma también. Has venido a mi vida para ayudarme a evolucionar. El concepto del cuerpo físico muchas veces nos limita al hablar de pactos de alma. No, no. Olvidaos del cuerpo físico. Lo importante es la energía. Energía que aporta información, que descodifica mi propia información y a su vez yo ayudo a descodificar la evolución de ese ser. Y juntos simplemente caminamos. Y eso es un pacto de alma, un aprendizaje mutuo, un caminar intenso, un caminar que hace que la vida sea más hermosa y mucho más provechosa. Simplemente eso. Ujú. Interesante. Justamente Manola Medina, que nos ve mucho, nos estaba preguntando si también son entre animales y le estaba diciendo a Manola, mira, nos está respondiendo Alberto, porque yo también me lo preguntaba, yo tengo una gatita y lo veo una maestra totalmente también en mi vida, así que gracias, qué bonita la explicación. Es verdad que eso de que estemos por encima de los animales es una cosa del ego que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Qué bueno. Vamos con la próxima pregunta que me apetecía hacerte, Alberto, y es, ¿cómo reconocemos esos acuerdos, estos pactos en nuestra vida, ¿no? No sé, con otras personas. Danos como unos signos, unas claves, alguna manera de que nosotros podamos ver si estamos teniendo esa situación. Hay varias formas, Elena. La primera es la intuición. Yo confío muchísimo en la intuición. Creo que todos tenemos el derecho, el privilegio y en cierta manera la obligación de desarrollar nuestra intuición. Así, cuando mi intuición me diga, contigo tengo un pacto de alma, confío en mi intuición. Otra forma de reconocerse, la intensidad. Cuando tengo una relación de mucha intensidad con alguien, eso es un pacto de alma sin duda. Otra forma de reconocerme, yo diría que el cómo, cuando empiezo a ser más consciente, me veo reflejado. Aquí quiero hacer un matiz. A veces pensamos que el concepto de espejo y de reflejo aluden a que esa persona es exactamente igual que yo. Lleva algo que yo llevo. Por ejemplo, si es una persona que me agrede es porque en el fondo yo también soy agresivo. No es necesariamente así. Puede ser lo complementario. Por ejemplo, una persona que me agrede a lo mejor no es porque yo sea agresivo. Me está dando la oportunidad de crecer en amor y respeto a mí mismo y de poner límites a su agresión. Es decir, me da aquello de lo que yo carezco, me da la oportunidad de desarrollar, de crecer en aquello que yo carezco. Pues este tipo de espejos siempre son pactos de alma. Si tengo una relación con intensidad, si tengo una relación compleja, si tengo una relación que me enriquece, si tengo una relación en la que muchas veces me veo reflejado o que es el polo opuesto, ahí hay un pacto de alma sin duda. Si muchas veces me siento protegido en la vida de forma intuitiva, me siento como, vamos a decirlo así, como querido, aunque no haya nadie a mi alrededor, me siento de alguna manera bendecido, ahí estáis sintiendo el amor de vuestros guías. Y eso, por supuesto, son pactos de alma. Si, por ejemplo, hay una persona con la que me siento muy unida, aunque apenas la haya conocido, un abuelo que falleció joven, a lo mejor alguien que conocí solo durante unos meses y partió, ahí, en esa intensidad, también hay un pacto de alma. Fijaos, yo os diría también, cuando hay una figura que me atrae mucho, aunque sea una figura histórica que nunca haya conocido, o a lo mejor un ser de luz que en teoría o no existe o no conozco o está fuera de mi alcance, por llamarlo así, ahí hay algún tipo de reconocimiento. Puede ser un pacto de alma, puede ser que hayamos convivido en otras encarnaciones, pues también confío en mi intuición. Yo para mí la intuición es clave en estos momentos. Más que cualquier otro signo, más que la intensidad, más que cualquier otro signo, yo creo que deberemos confiar en nuestra intuición. Somos muchas veces una sociedad demasiado racional, demasiado lógica, y olvidamos una parte intuitiva muy profunda y muy auténtica. Dejad que vuestro corazón hable. Yo se lo preguntaría a mi corazón. ¿Tú crees que este alma es un pacto o es una, por decirlo así, tiene otra explicación o qué ha sido? Pues yo se lo preguntaría a vuestro corazón. Aunque la intensidad, el aprendizaje, el efecto espejo, lo que queráis, son signos muy determinantes,
Yo al final siempre se lo preguntaría a mi corazón. Creo que un corazón honesto es una brújula imprescindible en la vida. Pues vamos a aprender a escuchar con honestidad nuestro propio corazón. Nos abrirá grandes puertas, ya lo veréis. Ujú. Claro que sí, qué bonito y qué cierto también. ¿Qué podemos hacer, Alberto, ahora que ya hemos visto cómo podemos reconocerlo? ¿Qué podemos hacer ahora para saber el significado profundo de dichos pactos, ¿no? El por qué están en nuestra vida y así de aprenderlos, ¿no? Aprender lo que tenemos que aprender. Yo creo que hay 3 grandes herramientas. Primero, intuición. No me voy a extender en ella, que ya hemos hablado de ella. Segundo, en cierta manera, la lógica. Es decir, por ejemplo, he tenido una discusión con mi jefe. Más allá de que tenga razón, de que no tenga razón, ¿qué estoy aprendiendo yo en esa situación? ¿Estoy aprendiendo a respetarme? ¿Estoy aprendiendo a lo mejor a comprometerme? ¿Qué estoy aprendiendo? Y esa pregunta es en muchos sentidos algo lógico. Puedo analizar hasta cierto punto esa relación y decir qué me está mostrando esa persona. ¿Me está mostrando que no me respeto? ¿Me está mostrando que de alguna manera tengo que cambiar en esto? ¿Qué me está mostrando? Yo diría que hay 2 tipos de espejos, 2 tipos de maestros. Los maestros de luz y los maestros de sombra. Un maestro de luz es alguien que me ayuda a evolucionar desde la plenitud. Me ama, me aprueba, me respeta. En cierta manera, alguien que me ofrece una visión positiva, que me ayuda a equilibrar, por decirlo así, mis carencias, pero siempre desde la positividad. Y después está un maestro de sombra, que me muestra las carencias. Siempre actúa desde la carencia. Es la persona que me ofende, la persona que me critica cruelmente, la persona que siempre me saca de quicio, aquel que parece que si yo tengo un defecto, permitidme que utilice esta palabra, insiste para que yo lo desarrolle más. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una adicción al alcohol. Pues un amigo que siempre me está invitando a cervezas y a cubatas, ¿qué es? Un maestro de sombra. Y sin embargo, mi hermano que me dice, oye, tienes que rectificar tu camino, ¿qué es? Un maestro de luz. Tanto el maestro de sombra como el maestro de luz son pactos de alma. Fijaos, en vuestra vida, ¿quién os ayuda a incentivar aquello en lo que estéis desequilibrados? Por ejemplo, si yo soy muy introvertido, mi hermano, que es más introvertido que yo, me dice, métete en casa y no salgas con nadie. Cierra la puerta y no tenga relación con nadie. Me está ayudando a que mi desequilibrio aumente. Un maestro de sombra. Me está ayudando, insisto, a que mi desequilibrio aumente. Maestro de sombra. ¿Qué hace, por ejemplo, un amigo? Alberto, salta a tomar una caña. Alberto, vente con la bicicleta. Alberto, me está ayudando a equilibrarme. Un maestro de luz. Todos tenemos en la vida maestros de luz y maestros de sombra. Y muchas veces me cae mejor el maestro de sombra. ¿Por qué? Porque a veces me da la razón. Yo me quiero quedar en mi casa. ¿Y qué me dice mi hermano? Quédate en casa, se hace frío, ¿para qué vas a salir? Y yo, que soy demasiado introvertido, ser introvertido no es bueno ni malo, pero en exceso es malo. Pues yo, que soy demasiado introvertido, digo, ya está, me paso el fin de semana aquí encerrado. Qué bien me cae mi hermano. Pues mi hermano es un maestro de sombra. Está ayudándome a que yo me desequilibre aún más. ¿Qué tengo que hacer? Compensar la balanza. Todo lo que nos rodea es un espejo, pero los pactos de alma son espejos mucho más intensos y se suelen manifestar así, o maestro de luz o maestro de sombra. El que me ayuda a equilibrarme y el que me ayuda a desequilibrarme. El que actúa desde la plenitud, te amo, te respeto, comparto contigo el camino con tolerancia. El que incentiva, por decirlo así, lo peor. La falta de respeto, la falta de amor, la falta de solidaridad. Tenemos siempre esas 2 versiones en nuestra vida. Y hay un tercer método. Pedid. Pedid información a vuestros guías, al universo, a lo que sea. Yo pediría una señal. Y una señal puede ser a lo mejor que un semáforo se ponga en rojo y vaya encontrando 3 semáforos seguidos. Pues ya está. Algo que yo esté preparado para ver, para escuchar con honestidad y que sea simplemente una respuesta, sí o no. ¿Esta persona es un pacto de alma en mi vida? Pues sí o no. Lo puedo consultar con el tarot, lo puedo consultar con las runas, o puedo crear, entre comillas, un sistema para mí basado simplemente en la sincronicidad, que es una herramienta fantástica para conocerse. Solo tiene una condición: sed honestos, porque a veces la respuesta no me gusta y entonces intento evadirme. No. Si pido, pido con honestidad y acepto con honestidad aquello que he pedido. Si no es hacer trampas, y el universo lo sabe, pues yo voy a pedir con honestidad y voy a aceptar con honestidad la información que me llega. Simplemente. Ujú. Bueno, me ha encantado lo de maestros de luz y maestros de sombra. Qué interesante ese término, Alberto. Y claro, también tenía la pregunta de, ¿siempre se viven en armonía estos pactos o también a veces generan mucho conflicto? Vamos a hablar un poquito del conflicto, ¿no? En este caso.
Fíjate, el conflicto tiene muy mala fama, en el sentido de que nadie quiere tener conflictos, pero es necesario en el camino evolutivo. ¿Por qué? Porque muchas veces el conflicto es simplemente la llegada de principios y valores nuevos, de paradigmas nuevos a una sociedad antigua. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora? Estamos viviendo una transformación como humanidad. Y esa transformación es, en el fondo, paradigmas antiguos a los que, por llamarlo así, llega un nuevo viento con nuevos paradigmas, con nuevos valores, con nuevos principios. ¿Qué pasa en un clan cuando el clan se estanca? Que llega una persona que es distinta, la oveja negra, es decir, la sanadora familiar. ¿Y qué hace una sanadora familiar? Introduce en esa familia estancada en su evolución principios, valores, paradigmas nuevos. ¿Y eso a qué suele llevar? Al conflicto. Tenemos discusiones porque no estamos de acuerdo en nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Evadirme? No, tengo que aceptar que ese conflicto es sanador. Me está ayudando, por ejemplo, a aprender a respetarme y a valorarme, a respetar mis principios, y también está ayudando al clan a sanar. Vamos a perder el miedo al conflicto. Y por supuesto yo puedo tener conflictos y muy intensos que nacen de un pacto de alma. El conflicto en algunos momentos puede ser muy sanador, y el no es una palabra en muchos sentidos que es una herramienta sagrada. Un no puede ser una demostración de amor a mí mismo. Un no puede ser un límite ante alguien que abusa. Un no puede ser un límite ante alguien que hiere. Vamos a atrevernos a decir no, a vivir el conflicto, a vivirlo sin miedo y sin culpa, y a entender que el conflicto es una herramienta más de sanación. A veces necesitamos vamos a decir sí, ese conflicto entre principios distintos, entre la visión antigua y la visión moderna, entre la nueva humanidad y la antigua humanidad. Pues vamos a darnos derecho a vivir el conflicto. El conflicto en ocasiones es muy sanador, tiene muy mala fama, siempre pensamos que el conflicto es algo muy negativo, pero en ocasiones es una herramienta de sanación. Y por supuesto puedo vivir el conflicto, y de hecho es habitual que lo viva, entre pactos de alma, porque a lo mejor un alma encarna llevando, por decirlo así, como bandera los principios antiguos, y yo encarno llevando como bandera los principios nuevos. ¿Y qué hay? Conflicto. ¿Y qué debo hacer? Liberarme del miedo, liberarme de la culpa, amarme, respetarme y gestionar el conflicto de manera sana. Normalmente los conflictos los gestionamos muy mal, los gestionamos desde la culpa, con mucho dolor. Ese dolor me lleva a ser excepcionalmente agresivo en alguna ocasión, a vivirlo todo, por decirlo así, muy mal. Pues tengo que situarme en una posición intermedia de equilibrio, entender que yo no soy quien para manipular, ni para chantajear, ni para forzar, pero tampoco tengo que dejar que los demás me fuercen a mí. Pues pongo un límite, una barrera basada en el amor y el respeto a mí, a mis principios, a mis valores, y vivo ese conflicto sin miedo y sin culpa, porque es sanador, es sanador. Al final es como cuando a un niño que se convierte en adolescente le duelen los brazos, le salen dientes, no entiende lo que pasa con su cuerpo. ¿Qué está ocurriendo? Una transformación. Pues para que un individuo se transforme tiene que vivir el conflicto, porque además el conflicto me ayuda a reafirmarme en mis verdaderos principios. Y la sociedad y el clan tienen que vivir también el conflicto para transformarse. Pues vamos a vivir el conflicto, pero desde la paz, sin miedo, sin culpa, lo gestiono con sabiduría. Esa es la clave. Totalmente, justo te iba a preguntar ahora sobre esto, ¿no, Alberto? Y has contestado tú mismo, porque claro que tenía sentido y me parece muy interesante lo que comentas. También ver cuándo hay que poner límites, cuándo hay que marcharse, cuándo es un verdadero crecimiento y cuándo hay que aprender a gestionarlo sabiamente. Y si alguna vez nos equivocamos o no llegamos a tiempo, también ser compasivas, ser compasivos con nosotros mismos, supongo, ¿no? La compasión con nosotros mismos es esencial. Una de las grandes losas que tenemos es la culpa. Y hay que partir del principio de que yo no me equivoco. Yo vivo experiencias que debo vivir. Y en esa experiencia aprendo yo y aprende quienes están conmigo en el camino. Entonces, todo lo vivido era necesario. Todo el concepto de juicio o culpa se basa en que me he equivocado, no lo he hecho como debía. Mentira. He hecho lo que debía hacer para aprender lo único en realidad que estaba preparado para hacer. Así que eso es lo primero. Segundo, tenemos que cambiar el concepto de culpa por el concepto de responsabilidad. Somos seres libres, somos seres responsables y somos seres muy poderosos, aunque a veces creemos que somos víctimas. Pues tengo que, por decirlo así, cultivar el concepto de responsabilidad. Y el concepto de responsabilidad alude, entre otras cosas, a que soy responsable en el sentido del agricultor sabio. Soy responsable de la semilla, soy responsable de las manos, es decir, me apego al proceso, pero me desapego del resultado. Yo le he dicho a mi hermano, oye, te invito a comer no sé dónde, y él se lo ha tomado a mal. Yo se lo he dicho con amor, se lo he dicho desde el respeto.
El que él lo haya interpretado o gestionado de una manera ya no es mi responsabilidad. Normalmente nos fijamos en el fruto. Si considero que el fruto no es el adecuado, me juzgo, me castigo y me culpo. Yo soy responsable de mis actos, de mis palabras y de mis omisiones, no de la interpretación que tú hagas de ellos. La responsabilidad nunca tiene que referirse al fruto. Me desapego de ese fruto, me apego al proceso y me desapego del resultado. Eso es clave en la responsabilidad. Somos una sociedad muchas veces gestionada desde la culpa. Fíjate, has fracasado, has suspendido los exámenes, qué torpe eres, qué vago. ¿Y en esa culpa creéis que hay crecimiento? Al contrario, lo único que podemos hacer es estancarnos en la culpa. Pues tenemos que aprender a liberarnos de la culpa y gestionar adecuadamente la libertad, la responsabilidad y el poder. Somos seres muy poderosos, con una gran capacidad para co-crear nuestra vida. No soy una pobre víctima, no soy alguien que está condenado por el destino. No, al contrario. Fijaos, un pacto de alma no es una condena en ningún caso. Es una elección del alma, pero yo tengo una gran capacidad para vivir de una u otra manera ese pacto del alma. Una gran flexibilidad para que mi ego interactúe con el camino del alma y lo convierta en un paisaje aún más bello o lo convierta en un paisaje aún más feo. Eso es libertad, eso es responsabilidad y eso es poder, pero nunca culpa, nunca culpa. La culpa es un invento del ego, pues vamos a desinventarlo y en cierta manera olvidarlo. Qué bonito y qué maravilla, qué paz dan las palabras de Alberto, ¿no? Nos dan un montón de gracias por el chat. A mí siempre me encanta escucharte, de verdad que me encanta. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, que son bastantes y muy interesantes, te voy a preguntar, Alberto, dinos dónde te encontramos en redes sociales, esas redes sociales que más nutras, que sean potentes, por favor. Me podéis encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Alberto López Canalizador. Ahí podéis encontrar actividades, consejos, reflexiones, un poquito de todo. Genial. Bueno, yo te voy a buscar y seguro que muchas personas también. Y Alberto, ¿nos puedes contar un poquito más sobre tus sesiones? Sí, yo realizo consultas tanto presenciales como online. En esas consultas que hacemos, canalización y lectura de registros acásicos, que en el fondo viene a ser que Alberto se retira y deja que una sabiduría que le trasciende actúe. Esa sabiduría nos da una visión profunda de lo que es nuestra vida. Nos habla de los pactos de alma, nos habla de lo que son las grandes lecciones de mi camino, nos habla de por qué me han despedido o por qué a lo mejor he vuelto a discutir con mi pareja. Es decir, las experiencias vistas desde el punto del alma, el por qué y para qué de mis vivencias. Y no solo es hablar en el sentido teórico, también herramientas prácticas de sanación. La canalización tiene que ayudarme a vivir mejor, tiene que ayudarme a entender lo que estoy viviendo y a sanarlo. Después de todo, canalizar es en muchos sentidos evolucionar. Pues vamos a evolucionar de mano de unos seres que no entienden de juicio, que no entienden de culpa, que solo entienden de lo que son verdaderamente, amor. Al final, un canalizador es un canal para el amor, para que el amor que esos guías son nos hablen de nuestra vida, sin juicio, sin crítica, sin condena, sin la famosa culpa, hablándonos con sabiduría y con un inmenso respeto. Encontraremos respuestas auténticas y herramientas transformadoras. Eso es canalizar, ayudar a sembrar luz, ayudar a que nos, por decirlo así, nos transmutemos, ayudar a que cosas muy prácticas como la hipoteca las podamos vivir de manera más sana y también a que cosas muy profundas como el sentido auténtico de mi vida lo podamos entender de una manera mucho más coherente, que es canalizar, conectar con algo que nos trasciende, con un amor que yo no puedo entender como Alberto y que tampoco sabría describiros. Eso es canalizar. Lo curioso de la canalización es que no se puede describir. Hay que atreverse a experimentarla para entenderla. Hay que atreverse a experimentarla. Gracias, Alberto. Bueno, ahora sí, Gracias, vamos a Elena. las preguntas. Un placer. Para usuarios de YouTube, recordad que además de realizar las preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Paula Juárez, una persona que nos ve mucho. Te mando un abrazo, Paula, desde YouTube, y nos dice: ¿cómo se pueden romper pactos de alma desde México? Una pregunta, Paula. Yo te diría dos cosas. Primero, que yo sepa, no se pueden romper. Y segundo, ¿para qué quieres romper el pacto de un alma? Te voy a explicar. No confundamos pacto de alma con un juramento, un pacto, un compromiso entre egos. Por ejemplo, imagínate que yo en otra encarnación he sido un militar
y me he comprometido con la bandera de mi país y odio a todos los forasteros. Esa intolerancia, esa agresividad, si realmente nace de un juramento en el que yo me he comprometido, la puedo heredar en vidas posteriores. O puedo heredar un pacto de amor a una persona y solo con esa persona seré feliz. Esos son pactos de ego y esos pactos hay que romperlos porque conducen a un estancamiento en la evolución. Conducen a lo mejor a no poder crear una familia, a lo mejor a ser una persona agresiva, a lo mejor a ser una persona carente económicamente. Esos pactos hay que reconocerlos y romperlos. Esos juramentos, pactos o compromiso nacido de la voluntad del ego. El alma es otra cosa. El alma es otra cosa, Paula. Mira, un pacto de alma responde a una sabiduría, a un amor, a una comprensión que el ego no puede ni siquiera acercarse a entender. ¿Quién soy yo para intentar siquiera romperlo? Yo desde luego ni lo intentaría. Y te diría que ¿para qué? ¿Para qué yo, que soy tan pequeñito como ego, que no entiendo apenas el menú de mi televisión, me voy a poner a juzgar o a castigar o a enmendar, por llamarlo así, las decisiones del alma? Ni creo que podamos, ni desde luego sería yo quien lo intentaría. Un pacto de alma nace del amor, no de mis caprichos egoicos. A lo mejor a mí no me gusta este pacto del alma porque me cae mal mi jefe, o porque no me ha subido el sueldo, o porque mi pareja no me deja que me vaya de fiesta con los amigos. Qué asco de pacto de alma, voy a ver si lo rompo. No, esos son caprichos egoicos. Los pactos de alma están trazados desde una sabiduría, un amor y una comprensión que nosotros desde el ego no podemos entender. Así que yo te diría que simplemente confiemos y seamos humildes. Simplemente eso. Gracias, Paula. Una pregunta muy interesante. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos una pregunta que tiene que ver con este tema, que es de Helen Maraboli, desde YouTube. Y yo supongo que ella se refiere a cuando algo se pone muy conflictivo, a lo mejor, porque nos dice desde Argentina, ¿cómo están? ¿Cuándo se debe romper un pacto de almas? ¿Cuándo se debe, no? Realmente, no sé, ¿cómo lo ves tú, Alberto? Es que no confundamos romper un pacto de almas, que como he dicho antes, yo ni me atrevería a intentarlo ni a considerarlo, ni creo que nadie pueda hacerlo, con poner un punto y final a una experiencia. Imagínate que yo mantengo una relación con una persona y esa persona ha venido a mi camino, obviamente no por casualidad, por un pacto de almas. El que estemos unidos por un pacto de almas no significa, y permíteme la expresión, que tenga que aguantar a esa persona toda la vida. A lo mejor el pacto de almas implica, esta persona te va a ayudar a desarrollar amor y respeto a ti mismo, y cuando estés preparado pondrás un punto y final a una relación de codependencia. Imagínate que yo estoy con una pareja y estamos en una relación de violencia, de agresividad, de dependencia emocional. ¿Es un pacto de almas? Desde luego que sí. ¿Tengo que continuar con esta relación hasta que nos muramos? Desde luego que no. Tengo que aprender a amarme, a respetarme, a sanar y a poner un punto y final a una relación. Aprendiendo a distinguir entre una relación de codependencia y una relación de amor. ¿Es un pacto de almas? Sí. ¿Va a acompañarme toda mi vida como tal? No. Tiene un objetivo concreto. Un objetivo. ¿Cuál es? Aprender a amar y a respetarme. Aprendo a amarme, aprendo a respetarme, pongo un punto final y fluyo. Ya está, se cumplió el pacto de almas. Ella sigue su camino, yo el mío. ¿Ha roto el pacto? No, lo he cumplido. Por decirlo así, me ha ayudado a que yo aprenda a amarme. Gracias, Helen. Muchas gracias. Sí, creo que se ha entendido de maravilla. Iba por ahí. Genial. Bueno, la siguiente nos la hace Aime Hernández. Un saludo, bella Aime. Y nos dice, hola desde México. ¿Cómo se puede acelerar un reencuentro de almas que tienen una misión que cumplir con la humanidad en este plano? Gracias. Hola, Aime. Yo te diría que hay que ir a cada ritmo, es decir, a un ritmo gradual, a mi propio ritmo. Ahora bien, que me dices, quiero acelerar un reencuentro. Primero, liberarme de aquello que me retiene. Imagínate, por ejemplo, que yo he pactado un reencuentro con una persona que va a ser mi pareja, por decirlo así, con la que voy a vivir la mayor felicidad, con la que voy a vivir la mayor plenitud. Y mientras tanto voy a ir pasando por distintas relaciones en las que sufro. ¿Qué puedo hacer para llegar antes a ese reencuentro? Poner un punto y final energético, es decir, fluir de los encuentros anteriores, liberándome de esas personas con esas relaciones y liberándome del antiguo Alberto que atrajo y co-creó esas relaciones. Cuando digo liberándome, no quiero decir qué malas personas habéis sido, qué tonto he sido yo. Eso es el juicio de siempre. Quiero decir, aceptar, agradecer, honrar y bendecir esas relaciones y al Alberto que las ha vivido. Y desde ese acto de honra os dejo partir a las personas con las que he mantenido esas parejas y a mí mismo, es decir, a mi antigua identidad.
Al final, si yo quiero acelerar un proceso de reencuentro, lo único que puedo hacer es sanar. Y sanar, entre otras cosas, quiere decir dejar partir el ayer. Pues si yo me centro en la vivencia plena del presente y dejo partir el ayer, hago que mi vida avance, por llamarlo así, de manera más fluida y me acerco más a esos reencuentros que están pactados. Pero si quiero acercarme a ese reencuentro, la única clave para mí es sanar y fluir. Y sanar en muchos sentidos quiere decir dejar partir, dejar marchar al ayer. Creo que ese es un buen consejo. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos con la siguiente. Nos la hace Beatriz Carrillo Loera y nos dice: gracias, gracias, gracias. ¿Cómo desbloquear culpas inconscientes o llegar a la raíz de ellas? Muy buena pregunta. Mira, hay varias formas. La primera, con ayuda externa. Por ejemplo, un terapeuta, un sanador, un canalizador, un lector de registros acásicos, lo que quieras. Segundo, meditación. Cuando yo empiezo a meditar, estoy abriendo un canal de recepción de mucha información. Y esa información antes o después me hablará de mis propios bloqueos. Otra opción, pedir ayuda a mis guías. Otra opción, desarrollar mi intuición. Todo lo que sea trabajar el tercer ojo, por ejemplo, te va a ayudar a reconocer de manera intuitiva bloqueos, pactos de alma, caminos que se abren, caminos que se cierran. Cualquier terapia te va a ser impulsora en ese sentido. Yo también creo que trabajar la culpa siempre se tiene que hacer desde el punto de vista de amarme y respetarme. Y como veis, soy muy pesado con este tema, pero creo que es clave en nuestra evolución. Una de las grandes razones por las que yo me siento culpable es porque busco el amor y el respeto en el exterior. En mi hermano, en mi madre, en mi jefe, en la aprobación de mi pareja. Es decir, amor externo para llenar un vacío interno. Un amor externo nunca llenará un vacío interno. Como no me siento lleno, digo, ¿y por qué estas personas no me aceptan, no me aprueban y no me aman como yo quiero? O mejor dicho, necesito que lo hagan. Porque estoy haciendo algo yo mal. Y ya entro en la dinámica de juicio, culpa, castigo, autosabotaje. Pues la única opción es aprender a amarme y a respetarme, para verme libre de esa necesidad de buscar fuera lo que tengo que encontrar dentro. Si yo dejo de depender de las personas externas para que me aprueben y me acepten, mi juicio contra mí mismo va, por decirlo así, menguando. Cada vez me juzgo menos. A menor juicio y mayor aceptación, menor culpa, menos autosabotaje y menos autocastigo. Con lo cual, mi vida va mejorando y entro en un círculo que podríamos llamar muy positivo de evolución. Así que aprender a amarte y a respetarte es una de las mejores formas de liberarte de la culpa. Entender que al final todo lo que yo he vivido es un proceso de aprendizaje necesario. Y en ese proceso de aprendizaje no solo aprendo yo, aprende quien me rodea. Imagínate, por ejemplo, que yo me siento culpable porque un día le dije a mi madre algo desagradable y me paso 5 años dándole vueltas. Tengo que entender que lo que yo hice era necesario para mi evolución, pero tengo que entender también que era necesario para la evolución de mi madre y de todo mi clan. Es decir, la he facilitado una experiencia para que ella viva sus propias lecciones. Pues voy a sustituir la culpa por la comprensión de que todo es como debe ser y que esa culpa es también una visión asociada a la ignorancia. Si empiezo a entender un poco cómo funciona el universo, veré que estamos perfectamente sincronizados, que vivimos y nos desarrollamos y evolucionamos en unidad. Pues en esa unidad no hay errores, lo que hay son experiencias que conducen a lecciones. Yo he vivido lo que debía vivir para aprender. Y el juicio hay que ir desmantelándolo. Entre otras cosas, hay que desmantelar los estereotipos y las expectativas. Muchas veces yo me condeno porque no soy el estereotipo, por ejemplo, del hombre triunfador, del hombre rico, del hombre que tiene una gran casa y un gran coche. O me castigo porque no soy el estereotipo de la mujer que es perfecta o la madre siempre que ama, siempre paciente y siempre... Todos esos estereotipos son prisiones. Muchas veces me llevan al sufrimiento, fíjate. En cambio de tener un gran BMW y una gran mansión, apenas puedo pagar la hipoteca. ¡Qué desastre soy! No, nos tenemos que liberar de esos estereotipos y nos tenemos que liberar de las expectativas que nosotros mismos proyectamos sobre nuestras vidas. Cuando tenga 50 años seré y habré ganado y después sufro porque no lo he conseguido y me castigo. Y por supuesto, de las expectativas que otros también proyectan sobre mí, que al final recordad que son mis espejos. Liberarse de los estereotipos y de las expectativas me ayuda a liberarme del juicio y por tanto de la culpa. Aquí tienes unas herramientas que espero que te ayuden. Genial, Alberto, no me parece mejor cierre porque estamos llegando al final ya.
Bueno, recuerdo a las personas que nos están viendo y que se ha quedado alguna preguntita colgada, aunque nos ha dado tiempo a hacerlas prácticamente todas, por suerte. Y bueno, recuerdo que las preguntas que vais haciendo en el chat no se quedan grabadas, ¿sí? Entonces no se quedan grabadas después en el diferido. Si os interesa mucho alguna preguntita que se ha quedado por ahí, podéis dejarla en el vídeo en diferido, en comentarios, en la caja de comentarios, y seguro que Alberto, cuando tenga un ratito, se pasa y la puede ir contestando. Así que os recuerdo eso, por supuesto también a las personas que lo veáis en diferido. Bueno, Alberto, pues yo mandarte un abrazo enorme y volver a decirte que ha estado de verdad muy interesante. Nos dan las gracias un montón de personas en el chat que han aprendido mucho contigo, que les transmites mucha paz. Digo así algunas cositas que han estado ocurriendo porque hay muchísima gratitud ahí en el chat. Y bueno, pues eso, mandarte un abrazo gigante de parte de todo el equipo. Espero vernos pronto y seguro que así es. Así que te dejo que tú también te despidas, Alberto. Muchas gracias, Elena. Un abrazo enorme a todos y simplemente recordaros que un pacto de almas es la expresión del amor que las almas son. Si son amor, esos pactos también son amor en sí mismo. Vamos a vivirlos de manera más consciente, a entender que están aquí para ayudarnos a evolucionar y a entender también que son pactos que se repiten en distintas encarnaciones, porque aunque el ego es perecedero, lo que verdaderamente yo soy es eterno. Gracias, gracias y bendiciones. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis ahí, todos los mensajes también de gratitud, de amor que se reciben para Alberto, para Mindalia. Y bueno, os recuerdo que por supuesto podéis expandir esta información compartiéndola como más os apetezca, redes sociales, a personas más en privado o lo que queráis, porque para eso está Mindalia y ese es el propósito del canal. Así que bueno, también podéis suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho todavía. Os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.